Buenas tardes. Reciban un saludo, compañeros de la Maestría en Ciencias de la Educación, maestra Raquel Vélez, tutora de esta materia, Modelos de Enseñanza. El tema que me corresponde presentarles es Teoría de la Distancia Transaccional y la Autonomía. Iniciaré por darles el concepto de tres autores que establecen la terminología de educación a distancia. En primer lugar, tenemos al doctor Lorenzo García Arellano. Nos dice que la educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor y el estudiante que, ubicado en espacios diferentes al de aquel, aprende de forma independiente. Los otros autores, Heidi y Uribe, expresan que la educación a distancia es un proceso de aprendizaje donde las personas van construyendo conocimiento, asimilando y acomodando nuevos esquemas y van aprendiendo paso a paso, y con la utilización de la tecnología de la información y comunicación la utilizarán como mediación. Por último, tenemos a Sánchez. Nos dice que la educación a distancia es una modalidad educativa estratégica que permite el proceso de aprendizaje en espacio y tiempos diferentes. A continuación les muestro una grafiquita donde nos dicen los componentes que hacen que sea una educación a distancia. En primer lugar es la institución educativa, que es la que realiza este tipo de educación a distancia. De ahí somos nosotros, los alumnos, de ahí el tutor, que es el docente, el programa, que vienen siendo las planeaciones, de ahí los materiales, que son las estrategias o la didáctica, y la tecnología, que son las herramientas, en este caso la computadora, entre otros. Existe una característica fundamental de la educación a distancia que nos dice que existe una separación geográfica entre los maestros y los alumnos. A continuación, les voy a decir que existen varias definiciones de las teorías a distancia que varios autores realizan y que han dado al proceso de esta educación a distancia. Iniciaré por darles una pequeña reseña de dos autores que hablan acerca de mi tema, que ellos son Michael Moore y Charles Wendemeyer. Ambos compartieron la relación entre educador y educando en la educación a distancia. Y es así como surge la teoría de la distancia transaccional y la autonomía del educando. Es decir, entre el docente y el alumno en la modalidad a distancia. El doctor Moore se distingue profesor emérito de Educación de la Universidad de Estado de Pensilvania. Él es conocido por sus importantes contribuciones en el campo de la educación a distancia. En 1972 publicó su primera declaración de la teoría de la educación a distancia, que afirmaba que la educación a distancia no es simplemente una separación geográfica de los estudiantes y profesores. Entre muchas contribuciones, la más significativa fue su teoría de la distancia transaccional. A continuación les hablaré un poquito de Charles Wendemeyer. Él nació en 1911 en Wisconsin. Murió en 1999 a la edad de 87 años. Fue pionero en el campo del aprendizaje independiente
y a distancia. Iniciaré con la teoría de Moore, que nos dice que está compuesta de dos dimensiones. La primera es la distancia transaccional. La segunda es la autonomía del aprendizaje. La distancia transaccional de Michael Moore se refiere a la teoría del espacio cognitivo entre instructores y estudiantes en un escenario educativo, especialmente en la educación a distancia. En esta siguiente diapositiva vemos el modelo de Michael Moore, que nos dice que hay tres componentes interactivos claves que tienen que trabajar juntos para acordar la distancia transaccional. Como aquí vemos, nos dice que son tres componentes. Del lado izquierdo nos maneja el diálogo y nos dice que mayor diálogo es igual a menor distancia transaccional. En el lado derecho nos maneja estructura. Nos dice que mayor estructura es igual a menor diálogo, por lo tanto hay más distancia transaccional y se requiere de un poquito más de autonomía. Y la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura, pero hay más distancia transaccional. Posteriormente les diré que Moore plantea que la extensión de la distancia no es solo física, sino una función tanto de las variables del diálogo y la estructura como de la autonomía del propio estudiante. Un ejemplo de esta distancia transaccional es en el momento que nosotros decidimos estudiar en CESBER, la materia en línea de modelos de enseñanza. Esto es lo que estamos viviendo actualmente en nuestra maestría. Interactuamos con una plataforma que en este caso es Classroom, que también se puede hacer con algún otro medio, para que nosotros hagamos lo que nos indica la tutora. ¿Qué hay de diálogo? Solamente el estudiante, entre el estudiante con la información del docente, que el docente realmente hizo en su planeación, la creó y esa es la información que nos va a transmitir. Si el docente le aumenta alguna actividad y la debemos de responder, el docente posteriormente la tendrá que analizar y dará una retroalimentación. Y ahí existiría otro diálogo. Y se empieza a enriquecer, a enriquecer. Si nos pidiera una pregunta detonadora, en la cual tendríamos que contestarla, y de acuerdo a las instrucciones, claro. Y ahí nosotros vamos a reforzar un poquito más el diálogo. En cuanto al docente, pues él la va a retroalimentar y nos va a enviar los comentarios de esa retroalimentación y nosotros posteriormente la tendríamos que modificar. Sigue continuando ese diálogo. Entonces esto quiere decir que la maestra nos va a seguir monitoreando y vamos a tener nosotros una transacción entre docente-docente, docente-alumno y alumno-alumno. Un ejemplo de la teoría de Moore sobre la distancia transaccional es lo que estamos viviendo actualmente en la maestría de Ciencias de la Educación. Nosotros decidimos buscar a la institución educativa para poder llevar a cabo esta maestría. Y bueno, te preguntarás ¿cómo es que realizamos el diálogo? Para empezar, interactuamos con una plataforma. En esta plataforma, en este caso que es Classroom, la maestra nos envía todo lo que es el programa de estudios, en donde nos va a ir dando indicaciones de cómo vamos a ir trabajando con las tareas. Ahí realizamos ya un diálogo. ¿Cómo es el diálogo? Pues interactuando con la máquina y haciendo lo que nos corresponde.
El diálogo existe entre docente-alumno y alumno y alumno. Cuando la maestra nos pide, por ejemplo, realizar una actividad, nosotros la subimos a la plataforma. Ella, nuestra maestra, nuestra tutora, nos retroalimenta y al momento de retroalimentarlo ya existe un diálogo más avanzado. Dice, por ejemplo, también si la maestra nos da una pregunta detonadora en la cual nosotros tenemos que retroalimentar a un compañero, ya nosotros estamos realizando el diálogo entre compañeros. Esto viene siendo la teoría de la distancia transaccional, en donde entre nosotros nos comunicamos por medio de un diálogo. Entre mayor diálogo es menor la distancia transaccional, como lo vimos en el recuadro que les comenté sobre el modelo de la teoría de la distancia. La educación a distancia es el aprendizaje estructurado en el que el estudiante se compromete a estudiar por separado, tanto del maestro como de sus propios compañeros. Aquí Moore clasificó a los programas como autónomos y no autónomos. Los autónomos son los que están determinados por el alumno y los no autónomos son los que están determinados por el docente. Algunas características de Moore sobre su estudio de la teoría de la autonomía son: la autonomía del alumno en establecer sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno decidirá qué objetivos qué objetivos se va a plantear para poder realizar sus trabajos. También el alumno decidirá cómo va a estudiar. También el alumno puede ser autónomo en el momento que reciba la evaluación. Ahora hablaré sobre la teoría de Wedemeyer. Para Wedemeyer, la educación a distancia es el estudio independiente de un estilo de aprendizaje autodirigido con autonomía e independencia del estudiante. Una de las características de esta teoría es que los profesores no vienen siendo guardianes, sino hacen el papel de tutores. Los cursos pueden ser modificados, ya que deben estar acoplados a las necesidades de cada estudiante. También que se adapta a las diferentes individualidades de los estudiantes. En esta teoría se va a evaluar el rendimiento. Los estudiantes con el profesor están distanciados, es decir, como es una educación a distancia, no están físicamente juntos. Y otra característica es que esta teoría es cómoda para el estudiante. Para concluir, quiero decir algunos de los objetivos que se me hicieron importantes de la educación a distancia. Un objetivo es democratizar el acceso a la educación, propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, impartir una enseñanza innovadora de calidad, fomentar la educación y reducir costos. Una potencial de la educación a distancia es que debemos tener apertura. Por lo regular, debemos ser flexibles. La educación a distancia debe ser económica, debe ser eficaz, debe tener privacidad y también debe ser interactiva. Bueno, compañeros, con esto concluyo mi tema. Espero haya sido de su agrado, espero haya sido entendible. Quiero comentar que fue un diálogo que vamos a realizar entre nosotros al momento de darles esta exposición con estas diapositivas. Nos vamos a retroalimentar, van a hacer ustedes
una actividad que le vamos a poner, que espero sea también de su agrado. Y pues nos estaremos viendo próximamente en las demás tareas que nos pidan. Quiero enviarle un saludo. Muchas gracias.